Hoy vamos a hablar un poco de, pues, de lo que hemos hecho ahora en estos 14 meses que llevamos de gobierno y un poco cómo vislumbramos el futuro del sector eléctrico y los desafíos y retos que vienen acompañados de todos los cambios que estamos observando. Entonces, lo primero es que cuando uno ve el panorama mundial, las energías renovables han tenido un desarrollo muy acelerado en el resto del mundo. Y hemos visto que en el periodo 2010-2018, el 93%, un 93% de crecimiento en la capacidad instalada de energías renovables no convencionales, prácticamente de un momento en que eran inexistentes o muy incipientes, pues a un ya desarrollo importante. El otro tema que sin duda alguna sigue avanzando y que va a ser cada vez algo que se incorpore más dentro del sector eléctrico es la disminución en el costo de almacenamiento. Uno ve cómo ha evolucionado el costo de almacenamiento y se ha disminuido desde el 2010. Hoy cuesta 7 veces menos que lo que costaba en el 2010 y con toda la entrada de la cuarta revolución industrial y todos los temas de digitalización, Internet de las cosas, blockchain y todo el uso masivo de datos, pues sin duda alguna va a generar unos cambios dada cómo la información va a tener un valor muy importante en toda la gestión del sector. En los pronósticos que vemos hay variedad de pronósticos, hay desde los pronósticos del escenario de políticas públicas actuales que incorporan que más o menos la incorporación de energías renovables va a pesar en la matriz energética de cara al 2040 aproximadamente el 17% del total instalado, hasta lo que se llama el escenario de desarrollo sostenible, que es el escenario más ambicioso en términos de reducción del calentamiento global, que espera que las energías renovables pesen en la matriz desde 2040 aproximadamente cerca de un 30%. Y las estimaciones que hemos visto pues es 300% de gigavatios en capacidad de almacenamiento en el 2030 y una penetración de medidores inteligentes en América Latina del 50% para el 2030. Y eso es más o menos, digamos, seguramente vi que en la agenda que tienen de acá el viernes, pues tienen varias presentaciones respecto a cómo serán las tendencias mundiales, que lo que tenemos que asegurar es que esas tendencias mundiales las incorporemos al ritmo adecuado dentro del mercado eléctrico colombiano. El otro disruptor y que este escenario ha cambiado muchísimo, yo diría que en los últimos 3 años, en el 16 realmente la disminución en los precios más acelerados los ve uno en el 17, 18 y 19, es como las energías renovables no convencionales rompieron los precios en términos de estar en unos precios parecidos o cercanos a las formas de generación convencional. Y eso cambia y eso es muy importante tenerlo en cuenta para el momento en el que Colombia está entrando a estas energías renovables no convencionales, porque pues sin duda alguno antes de que estos precios tuvieran estos niveles de competitividad, pues las políticas públicas eran prácticamente introducir la tecnología para que esa tecnología al mismo tiempo se desarrollara y se generara este círculo virtuoso de disminución de precios. Pero como podemos ver ahí, pues aquí realmente hemos tenido una disminución muy significativa en los costos de esta tecnología que está volviéndose muy competitiva al compararse con todas las otras fuentes de generación eléctrica. En el mundo, bueno, fueron adjudicados en 50 países se usaron subastas para las compras de energía de fuentes renovables no convencionales y fueron adjudicados 98 gigavatios en total, más o menos en esta distribución, en donde vemos
pues que solar tiene una participación muy significativa dentro de lo que está pasando en el mundo. Cuando uno ve lo que está pasando en India, lo que está pasando en China, pues muchísimo está concentrado en solar y eso hace que llegue una participación dentro de toda la instalación muy grande. Y yo creo que algo que no hay que dejar de lado es que eólica offshore ya ocupa un 10% de ese total instalado. Y lo digo es porque cuando uno ve en los mapas de calor de Colombia, si nuestro potencial es alto en la Alta Guajira, por el recurso eólico que tenemos, por el viento, pues realmente el potencial que tenemos offshore eólico es muy significativo y eso es uno de esos siguientes pasos que tenemos que entrar o que vamos a entrar a diseñar cómo sería la regulación para poder hacer eólico offshore, porque sin duda alguna en toda la costa caribe tenemos una oportunidad muy significativa y cuando vimos el tema de costos de tecnología, vemos que eólica offshore todavía tiene costos más altos, pero de alguna manera tenemos que ir avanzando para que una vez los avances tecnológicos hagan que se vaya disminuyendo esos costos, pues nosotros ya estemos preparados regulatoriamente para poderlos incorporar. Yo creo que lo más satisfactorio de estos 14 meses es que 14 meses después podemos decir que las energías renovables son una realidad en Colombia y no son solamente un PowerPoint. Todavía son proyectos en papel, todavía no tenemos, digamos que las turbinas dando vueltas, pero pues dimos un paso muy significativo en lo que pasó la semana pasada. Así que para nosotros este es el mayor logro que hemos alcanzado en la agenda del sector de minas y energía durante estos 14 meses. Y esto ha sido, primero, fueron los buenos resultados de la subasta del cargo por confiabilidad. La subasta del cargo por confiabilidad fue un hito muy importante, no solo porque como todos sabemos, pues cuando veíamos cuáles eran los desafíos que nosotros teníamos al llegar, uno era la confiabilidad, debido a la incertidumbre en la entrada de Hidroituango, pues nosotros necesitábamos ganar un margen de confiabilidad distinto en términos de energía en firme y la subasta de cargo por confiabilidad fue una subasta muy importante en ese respecto. Adicional a eso, en la señal de la disminución del cargo, que es algo muy importante porque hay algo que a nosotros nunca se nos puede olvidar y es que el usuario tiene que estar en el centro. Y aquí que está todo el mercado, yo creo que eso es, y cuando vemos los temas que han pasado en Chile, los temas que han pasado en Ecuador, que han pasado en París, que han pasado en Turquía, alrededor del mundo, pues uno de los temas que siempre hay que pensar cuando estamos diseñando todo es la importancia de que a los usuarios les lleguen energía confiable, por supuesto, pero a precios cada vez más eficientes, no solo porque eso determina la competitividad del país, sobre todo en industrias intensivas en energía, pero porque tiene un impacto muy significativo la canasta energética sobre la canasta de consumo de los colombianos y eso es algo que está en el centro de nuestras preocupaciones. Adicional a la subasta del cargo por confiabilidad, pues hemos desarrollado una serie de incentivos y de políticas públicas para asegurar que estas energías renovables fueran una realidad. La exclusión automática del IVA y los aranceles, antes había que hacer todo un proceso para poder tener esa exclusión, hoy en día tenemos que la exclusión es absolutamente automática y no hay que hacer una justificación ante la UME y ante la DIAN como era anteriormente. Adicional a eso, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales con el Ministerio de Ambiente eliminó la necesidad de hacer estudio de impacto de alternativas, que también pues significa que reconocer las bondades de esta generación, pues tiene un proceso más expedito. Uno muy importante es lo que logramos en el Plan Nacional de Desarrollo y es que la deducibilidad del 150% de las inversiones
en energías renovables y en eficiencia energética pudiera ser utilizado por 15 años, y esto era muy importante, sobre todo para los no incumbentes o para quienes querían entrar con una fuerza muy importante al desarrollo de estas tecnologías sin que necesariamente tuvieran un PIG contra el cual acreditar que fuera de la misma magnitud. Y el tercero, muy debatido, pero que hemos visto los resultados, es la determinación en el Plan Nacional de Desarrollo incorporar la obligatoriedad para la demanda de asegurar que en el 2022 la energía proveniente, la energía que utilizan el 10% debe ser proveniente de las fuentes renovables no convencionales. Acá yo diría que una de las reflexiones que hemos hecho, porque este ha sido un proceso muy interesante, no solo como sector, sino como política pública, es que la subasta de febrero de largo plazo, que no pudo ser adjudicada, fue tremendamente reveladora. Y esa subasta fue muy importante, yo diría, todo lo que aprendimos en esa subasta para el desarrollo regulatorio que se dio a posteriori. La subasta de contratos de largo plazo de energías renovables, pues es una subasta innovadora, es la primera subasta que hay a dos puntas, casi todas las subastas o todas las que hemos visto es una subasta en donde solamente llegan los proyectos, pero la demanda es pasiva. O el gobierno, digamos, la realiza y es quien determina que hay un precio. Esta es una subasta además que no tiene garantía de la nación. El plazo del contrato 15 años. Yo creo que el otro tema que aquí también deberíamos incorporar es que es una subasta en pesos, también es un tema que debatimos mucho, nos pidieron mucho los estructuradores de proyectos que fueran dólares porque la financiación es más fácil, porque tienen menores riesgos los proyectos, pero buscando, digamos, mantener ese equilibrio con el consumidor y con la estructura actual de contratos en el mercado, lo mantuvimos como un contrato en pesos, suministro a partir del 1 de enero del 2022 y algo que voy a resaltar incluso más es que el éxito de esta subasta nosotros lo vemos gracias al trabajo que hicimos con ustedes, con el sector privado y con la articulación que se tuvo dentro del sector público, pero fue muy importante todo el trabajo que hicimos con ustedes para diseñar el producto, para ver cuál era el producto que se podía adaptar mejor a las necesidades que había y que de alguna manera equilibrara lo que necesitaba los comercializadores y lo que necesitaban los generadores. Y algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos es que tuvimos mucho apoyo multilateral y eso realmente nos ayudó mucho, pero el modelo de optimización es hecho por un ingeniero colombiano, las recomendaciones de cómo debería ser la estructura de garantías también es hecho por colombianos y es una subasta, digamos, en donde hay mucho talento colombiano. Y eso yo creo que es bueno que todos lo resaltemos como mercado, porque muchas veces estamos como nos hace falta como colombianos creer más en nuestro talento y esta subasta pues, la van a ver en muchos lugares y es muy bueno que la materia gris sea colombiana. El balance de la subasta fue muy buena, no solamente por los resultados, sino por la evolución de la gran participación que tuvo. Nosotros en el primer sobre teníamos 24 agentes, 56 proyectos, 4.700 megavatios, la demanda 26 agentes y cuando uno ve la evolución llega al punto de garantías 38 proyectos con 3.400 megavatios y eso es muy importante porque es que quiere decir que todos estos proyectos que tienen garantías ya tienen cierre financiero. Así que no es menor, digamos, que la cantidad de oferta que estaba lista. En el sobre 2, que fueron los que pusieron punta de oferta, tuvimos 2.787 megavatios, 12 agentes y 25 proyectos y 23 comercializadores comprando. La adjudicación termina en 4 agentes, 9 proyectos, 1.364 megavatios en total, pero
cuando acá vemos, lo que vemos es una participación muy importante de los agentes materializada y una concurrencia muy buena y competencia, que es lo que resulta en los buenos resultados de la subasta en términos de diversificación y en términos de precio. Esto nos da resultado que con la subasta del cargo de confiabilidad, más lo adjudicado en la subasta de contratos de largo plazo, por supuesto, aquellos proyectos que están en los dos lados solo los contamos una vez, y tenemos proyectos además de autogeneración muy importante que estamos viendo. Ecopetrol anunció, Ecopetrol no solamente es de la demanda no regulada que quedó adjudicado con 30 megavatios, sino además anunció que va a instalar de aquí al 2022, que va a tener una capacidad instalada en renovables no convencionales de 300 megavatios. Hoy tiene cerca de 60, 40 en biomasa, que es lo que tiene en Bioenergy, y 21 megavatios en el Parque Solar Castilla, que inauguramos hace 2 semanas. Así que estos son todos los proyectos adjudicados que tenemos hoy entre la subasta del cargo por confiabilidad y la subasta de contratos de largo plazo, 14 proyectos, de los cuales 9 fueron adjudicados en esta subasta. El precio, cuando uno lo compara con los precios que les mostré de otras tecnologías, pues estamos en cerca de 3 centavos por kilovatio hora, y cuando lo vemos en la evolución de cómo ha sido el mercado, pues realmente frente a los mercados internacionales estamos a precios muy competitivos, y acá creo que es muy importante la señal de poder haber tenido contratos a 15 años. Y cuando nosotros observamos, pues porque hicimos todo un análisis de los contratos registrados, los contratos en promedio, la contratación está entre 1 y 3 años, habían unos outliers a 5 años o 8 años, pero digamos, el grueso de los contratos alrededor de precios en donde un precio de 95 pesos significa una reducción de más del 30% en el costo de los contratos de largo plazo. Entonces, en esta subasta realmente cumplimos nuestra meta, que es que el sector eléctrico tenga un balance de 3 criterios, que es sostenibilidad, confiabilidad y eficiencia. Aquí quisiera pues resaltar lo que nosotros vemos, cuáles son los factores de éxito para que hoy podamos decir que en el 2022 representarán cerca del 11% de la matriz. La primera, la coordinación interinstitucional. No ha sido menor el esfuerzo que hemos tenido que hacer para coordinarnos entre Ministerio de Minas y Energía, CREC y UPME, y eso es algo que aprovecho que están muchos de los miembros de la CREC y asesores de la CREC y el director de la UPME y personas que trabajan en la UPME, también el equipo del Ministerio de Minas y Energía. Realmente fueron meses de muchísimo trabajo, arduo trabajo, pero yo creo que cada minuto valió la pena. Requirió mucho esfuerzo de todos y requirió muchísima coordinación entre todos, pero gracias a eso, y eso lo atribuimos como uno de esos factores que fue beneficioso. Y estos factores que hemos recorrido acá, nosotros hicimos una sesión de lecciones aprendidas cuando no pudimos adjudicar la subasta de febrero, y vamos a hacer la de esta subasta, porque los desafíos de innovación y de cambio que tiene el sector son muy grandes. Y si algo sale bien, tenemos que saber qué hizo que saliera bien, y también tenemos que saber qué cosas nos quedaron pendientes por mejorar. El segundo es la construcción con el sector privado, y yo creo que esto es absolutamente clave en lo que viene. Acá el sector eléctrico es una construcción conjunta, son sus negocios, es el usuario, y pues simplemente el sector es absolutamente fundamental para el desarrollo del país. Así que este momento, con todo lo que viene regulatoriamente, con lo que viene de la misión de la transformación energética, exige de nosotros como sector y como sector público que tengamos un trabajo en conjunto
que eso esté por encima de diferentes negocios o de diferentes mezquindades, porque lo que tenemos es que poder avanzar y llevar a Colombia a mantener y a seguir a la vanguardia en el sector eléctrico. La gestión con la banca, como les dije, nosotros pues tomamos la decisión de mantener el producto en pesos, pero nos surgieron inquietudes de que la banca local fuera a tener los cierres financieros para eso, así que desde el ministerio trabajamos, fuimos a la bancaria, hablamos con los bancos, les explicamos el producto, digamos que hicimos mucho trabajo de decir, no hay ninguna piecita que se nos puede quedar por fuera, todos los talleres de participación que tuvimos en 6 ciudades de Colombia, y yo aquí quiero aprovechar este congreso para agradecerle al sector privado. Realmente, y a todos los que han participado, porque yo creo que lo que fue la clave del éxito al final es que el sector privado dijo, me la voy a jugar por las renovables y me voy a montar en este bus. Yo voy a dejar de volverme un palo en la rueda y me voy a volver una rueda. Y eso es lo que realmente hizo la diferencia para que esta subasta fuera exitosa, y eso es algo que reconocemos, agradecemos y pensamos que es fundamental para toda la agenda de innovación que viene en los temas regulatorios. Por último, pues no solamente quedaron casi 1.500 megavatios que pusieron punta de venta en los proyectos sin adjudicar en la subasta de largo plazo, sino que cuando vemos la evolución de proyectos registrados en la UCME, hace 14 meses había cerca de 1.700 megavatios registrados en energías renovables no convencionales, y hoy tenemos cerca de 7.400 megavatios ya registrados con conexión aprobada en la UCME. Entonces, esto lo tenemos que entender como el inicio de lo que nosotros llamamos la revolución de las energías renovables no convencionales, porque realmente creemos que con el potencial solar, con el potencial eólico que hay en Colombia, con el potencial en biomasa, un producto que por ejemplo, nos gustaría ver que tenga un cierre financiero son los productos relacionados con generación a partir de residuos. Creemos que eso es uno de esos pasos en donde tenemos que ver lo que les dije de eólica offshore. Entonces aquí realmente hay un potencial muy grande. Vimos unos cálculos en donde el potencial eólico de La Guajira es más grande que el potencial hídrico que tenemos en el resto del país. Entonces, esto no lo tenemos que tomar con toda la potencialidad que tiene. Y sobre todo pensando, que ha sido mi invitación, que más que una competencia con otras formas de generación, lo que tenemos que ver es a Colombia como un potencial exportador. Nosotros seguimos trabajando con Ecuador en nuestra interconexión, seguimos trabajando con el nuevo gobierno de Panamá, hemos avanzado en los temas de interconexión con Panamá. El presidente de Panamá viene antes de finalizar el año a una bilateral con el presidente Duque y sigue en la agenda y seguimos avanzando, y es un tema que lo tenemos ahí en el radar, y el día que se arregle Venezuela, sin duda tenemos una oportunidad muy grande. Así que nosotros vemos que lo que tenemos es seguir expandiendo nuestra potencia de generación eléctrica para que seamos un exportador de energía. Sabemos que el reto apenas inicia, digamos que superamos el primer reto y era que hubiera subasta, que fuera adjudicada, pero sabemos que aquí viene una exigencia de asegurar que una vez entren las energías renovables no convencionales a generar, necesitamos asegurar que el sistema tiene todos los esquemas de seguridad y la flexibilidad necesaria para poder integrar estos recursos de la manera más eficiente posible. Así que sin duda en los próximos 2 años, pues gran parte de lo que tendremos es la entrada de estas regulaciones para asegurar que tenemos todo el provecho de esta diversificación. Para Colombia, la entrada de estas energías renovables es tan importante porque nosotros somos ya según el último ranking de WEC, ya no somos la 6ª matriz más limpia del mundo, porque nos hicieron esa reclasificación de acuerdo a la velocidad con la que van a entrar las energías renovables no convencionales.
ahora con la subasta vamos a volver a tener otro cambio. Pero acá lo más importante es que es muy bueno que nosotros seamos una matriz tan limpia al tener el 70% hidro, pero lo más que nos debe, digamos que llamar más la atención es que eso nos hace ser uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. Y la urgencia de introducir estas fuentes renovables no convencionales es que la diversificación de la matriz eléctrica es la manera más efectiva de disminuir esa vulnerabilidad. Así que la importancia que tiene esta entrada no es el 10% por el 10%, sino porque nosotros, ante el fenómeno de calentamiento global, la diversificación de la matriz es indispensable y que esa diversificación venga de una manera sostenible, porque pues por supuesto podríamos diversificar con líquidos o con carbón, pero lo que uno quiere realmente es que haya una diversificación que adicional a eso no nos disminuya en nuestra capacidad de tener una matriz sostenible. En la agenda regulatoria, y el viernes que cierra Cristian, seguramente irá con mucho detalle a todo lo que hemos planeado, que será el cierre del 19 y nuestra agenda regulatoria del 2020. Pero temas que consideramos absolutamente fundamentales que funcionen para esta entrada es todo el tema de despacho vinculante y mercado intradiario, todos los esquemas de servicios complementarios. Hay algo en lo que se avanzó muchísimo en el 2019, pero que tenemos que dar el paso de mercados estandarizados y yo creo que esta subasta nos demostró que sí es posible. Es que tenemos que construir unos esquemas a través de los cuales la formación de precios sea una formación transparente, eficiente y competitiva, y vimos que es posible y que además genera beneficios para los usuarios. Las reglas de comportamiento de mercado ya están expedidas, digamos que la visión general de lo que es las reglas de comportamiento de mercado, y en ese tema diría que eso es algo que es muy importante reflexionar dentro de los gremios, reflexionar dentro de las empresas. Eso exige un cambio de chip muy importante. Eso es como la cultura ciudadana dentro del mercado. Y es porque uno deja de decir yo simplemente sigo las normas, sino además de que las sigo taxativamente me aseguro que yo realmente siempre tengo una conciencia de que todas las actuaciones que estoy haciendo dentro del mercado eléctrico son los comportamientos de un buen hombre de negocios, son los comportamientos de una gente que actúa con responsabilidad frente al mercado, que cuando tiene posiciones dominantes tiene que tomar unas precauciones especiales. Entonces, las reglas de comportamiento de mercado son lo que ustedes han pedido por mucho tiempo y al mismo tiempo exige un nivel de responsabilidad mucho más alta. Entonces acá, y lo que vamos a seguir viendo es que una vez vayan saliendo las diferentes regulaciones, pues habrán esas reglas de comportamiento del mercado generales de acuerdo a cada una de las regulaciones, pero sí es una de esas cosas que yo diría que debe cambiar cómo es la dinámica de interacción, especialmente con la Superintendencia de Servicios Públicos, con el regulador y en general con el mercado. Esto digamos que debería ser, es el resultado de la madurez, pero en la madurez uno tiene más responsabilidades y esa es digamos que la expectativa que uno genera al tener ese tipo de mecanismos. También exige una madurez del supervisor y Natasha seguramente va a contarles la visión regulatoria y la importancia que nosotros le damos como gobierno a fortalecer la supervisión. Acá lo que uno espera es que los agentes, que son agentes maduros, grandes, pues tengan un comportamiento que esté adecuado con eso, pero que en caso de que esos comportamientos no se presenten, pues la supervisión tenga toda la capacidad y actúe con medidas que sean proporcionales a esas actuaciones.
Tenemos también, por supuesto, todo el tema de respuesta a la demanda, medición inteligente que estará en la agenda del 2020 y almacenamiento. Hemos empezado con almacenamiento en transmisión, pero pues almacenamiento es uno de esos disruptores del sector eléctrico en donde tenemos que avanzar en cómo vamos a regular el almacenamiento en las diferentes partes de la cadena, que nos va a ahorrar muchas de las divisiones que tenemos entre generación, transmisión, distribución. Así que la agenda y las discusiones en la CREC son siempre muy interesantes porque tenemos una agenda muy, pues muy innovadora y con muchos cambios positivos. Aquí, así como en la subasta de renovables, al principio, como dije yo, pasaron de ser un palo en la rueda a ser la rueda. Yo creo que en todo lo que viene, la aproximación a la innovación, la aproximación a reinventarse, y cuando reinventarse no es porque no es porque no haya nada malo, es porque la velocidad del cambio que hemos observado como seres humanos en los últimos 10 años, 20 años, pues tiene una de las pendientes de cambio más grandes que ha habido en la historia. Cuando uno ve, pues no sé si han visto una gráfica, todo lo que uno utilizaba en el 2008, o sea, no es cuando estábamos en el colegio, por lo menos no yo, y pues todavía utilizábamos agenda para el calendario, utilizábamos cámara fotográfica, utilizábamos sistemas para hacer pedidos de domicilio, y pues hoy todo se reduce en un aparato, en un teléfono, y pues esto se ha dado en 10 años. Entonces la pendiente de cambio es muy alta y la disrupción que viene en el sector eléctrico también tiene esa velocidad, y yo creo que aquí, que en la medida en que el sector de la mano de lo público y lo privado aprovechemos esta oportunidad para seguir reinventándonos como un proceso continuo de innovación, pues lo que tenemos es unas oportunidades infinitas con todos los cambios que vamos a ver a lo largo de la cadena. Y la invitación es justamente a eso, a que sigamos trabajando juntos. Y ahí la misión de la transformación energética es esa hoja de ruta que estamos construyendo, en donde Ángela Cadena, que también va a hablar más tarde sobre la misión de la transformación energética, pues tiene un reto gigante, porque son 20 expertos nacionales e internacionales, en donde tenemos unas discusiones muy profundas, muy tratando de eliminar muchos de los sesgos o de las ideas preconcebidas con las que uno naturalmente está como seteado. Lo que queremos acá en la misión de transformación energética es que con todos estos cambios que se avecinan, tengamos una ruta ordenada de cómo van a venir esos cambios, cuáles son las prioridades, y que el mercado pueda anticipar cómo son esos cambios y prepararse para ellos. Las conclusiones de la misión las debemos estar presentando en diciembre. Sabemos que estamos un poco, digamos que el mercado tenía la expectativa de ya tener un poco más de carne sobre qué estaban concluyendo, pero todavía estamos en proceso de cocción, porque las discusiones que ha habido dentro de cada uno de los focos han sido muy profundas, y al final lo que necesitamos es que lleguen las cosas a presentarse al mercado de la manera más, pues después de que haya habido todas esas discusiones, que creo que a toda luz lo que van a ver es en beneficio del mercado. Entonces, no solamente estamos trabajando muy fuerte en que la agenda regulatoria de todo lo que hicimos en el 2019, de lo que viene en el 2020, nos permita continuar avanzando, sino que queramos que el país, el mercado, tenga esa hoja de ruta de cara al 2030 de cómo debemos ir evolucionando. Y eso es muy importante decirlo, porque a veces vemos que en la agenda regulatoria tenemos un montón de cosas y la agenda regulatoria no depende de lo que diga la misión de transformación energética, no para el 20, y la misión de transformación energética tiene una vista de más largo plazo, que es la vista de cara al 2030. Yo diría que para esto que viene, para la agenda regulatoria, para la misión de transformación energética, el éxito va a ser que mantengamos esa articulación entre el público y el privado, y la coordinación interinstitucional serán la clave para lograr todos esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto.
Sabemos que tenemos en este tema unos retos muy grandes y esos desafíos que tenemos para instalar esos 9 proyectos eólicos en La Guajira, para dar un ejemplo, tenemos que convertirlo en una oportunidad de transformar el territorio, que es lo que tenemos, es nuestro deber moral, no solamente como gobierno, sino como colombianos. Así que en este desafío de poner esas turbinas a dar vueltas en el 2022, vamos a trabajar de la mano del sector privado, estamos trabajando en este momento internamente dentro del gobierno para que haya una buena articulación del gobierno y del sector privado, porque sabemos que tenemos un reto importante logístico y de comunidades en La Guajira, pero tenemos que asegurar que esto se convierte en una oportunidad para transformar esa región, que al llegar toda esta potencial inversión lo hagamos de una manera ordenada y de una manera que aseguremos que con esa nueva fuente de generación existe también una fuente infinita de oportunidades para todas esas comunidades que hay en La Guajira. Y en la misión de transformación energética, lo que siempre tenemos y nunca se nos puede olvidar es que aparte del negocio de cada uno de ustedes, aparte del rol de nosotros como hacedores de la política pública y como reguladores, tenemos que todos tenemos un bien común y es que el usuario está en el centro. El usuario, desde los industriales, los comerciantes y las personas que prenden todos los días la luz en su casa. Y que mantengamos el sano equilibrio entre las ganancias que necesitan tener las compañías para sostenerse, pero la confiabilidad y los buenos precios y sostenibilidad para el usuario tiene que ser lo que nos una, y si siempre tenemos eso en el centro, estamos seguros que juntos vamos a alcanzar muchas cosas. Muchas gracias.